Ok, ok, este es un pasaje, ¿verdad? Donde Jacobo, el hermano de Juan, ¿verdad? El que escribió el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, es muerto. Este pasaje tiene un punto con el asunto de la oración, ¿verdad? Y de nuevo, antes de ir y ver los varios detalles, quiero que, por favor, pongamos atención en este. Ok, versículo 12. Ahorita vamos a regresar al contexto de la historia. Nada más quiero que pongamos a pensar en esto. Quiero traer la discusión y de nuevo el principio importante aquí. Dice versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, este es Pedro, después que fue liberado del ángel, ¿ok? Llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, ¿ok? Note eso, muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos dijeron, ¿qué dijeron, hermanos? Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. ¿Ok? Y ahí está la historia. ¿Ok? Entonces, hermanos, esta historia, déjame poner la introducción. A veces se ha usado esta historia para predicar que a veces la iglesia ora, pero no está esperando nada. Okay. Yo no sé si usted ha escuchado esta historia donde, a ver, ¿por qué se asombró Rode y por qué se asombraron todos? ¿Qué no estaban orando para que Pedro saliera y para que Dios lo ayudara? Y cuando Pedro sale, ¿qué le dicen a Rode? ¡Estás loca! Y esta historia se ha usado para decir, la iglesia no estaba orando con fe. La iglesia no estaba buscando bien al Señor. Miren, el Señor les contestó y no creyeron. ¿Qué piensa usted? Vamos a participar. Me gusta, recuerde que es estudio bíblico. Vengo de corbata porque así vengo del trabajo. Pero es estudio bíblico, ¿verdad? Recuerde, este es más casual, este es para participar, este es para que no nos durmamos. Entonces, bien, hermanos, quiero escucharlos. ¿Qué piensan de eso, hermano Oscar? Justamente en este tipo de aspectos que los papás tienen que llegar a la conclusión de saber de que Jesús que Él muere. O sea, en este caso, no voy a responder a la cuestión, pero a Él le convenía que tenía que continuar con el proceso. Amén. Yo creo que eso es una conversación que aunque no hubieran orado. Ok, miren, muy interesante. ¿Escuchó lo que dijo el hermano Oscar? O sea, Dios tiene un propósito y aún, o sea, vemos cómo Dios iba a usar a Pedro. A lo mejor aún si no hubiera orado la iglesia, Pedro hubiera salido. Ahora, probablemente sí, pero no lo sabemos. Y no es el énfasis del texto, porque no los dice. Yo creo que lo que dice el hermano Oscar es cierto. Dios tiene un propósito. Así como Dios tuvo un propósito que Jacobo se muriera, como tuvo un propósito de qué? De liberar a Pedro. ¿Qué más? ¿Qué piensa de esto? De nuevo, le planteo esto. Esta historia ha sido usada para decir que la iglesia a veces está orando,
pero no tienen la fe, o a veces falla la fe de realmente pensar que Dios puede contestar lo que están orando. Y entonces aquí Dios los sorprende. Y entonces, el punto de nuevo, a veces esta historia se ha usado para hablar de la falta de fe en la iglesia. ¿Qué piensa? Ahorita vamos a analizar bien la historia. Ya lo he enseñado antes, a ver si usted se acuerda, pero ¿qué piensa de eso? ¿Sí será que la iglesia le faltaba fe? ¿Sí sería que la iglesia no tenía una expectativa correcta? ¿Qué pasó? Hermana María Jesús. Ujú. ¿Ok? Bueno, y entramos a ese enigma, ¿no? En la oración grupal, Dios le contesta al grupo, le contesta una persona. Eso es una buena interrogante, ¿no? Y no creo que tenga una respuesta para eso, pero es una buena interrogante. Saúl. Aquí, mire, Saúl acaba de tocar un punto muy interesante. Damos por hecho que la petición es ¿qué? Libertad. Ahora, vamos ahorita a leer la historia y vamos a ver si esa era la petición. Porque damos por hecho que esa era la petición, ¿no? Que Dios lo qué? Que Dios lo sacara. Exactamente, no dice que estaban orando. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Antes de ir a la historia, a ver, quiero retarlo porque, de veras, hermanos, o sea, queremos ver, ¿realmente está una iglesia con falta de fe o qué pasa en esta historia? O sea, mire, y piénsalo, a lo mejor hasta imagínelo. Perdón que no me puedo mover, tengo ganas de moverme enfrente, pero es que si no, no me va a escuchar la hermana Alma. Pero imagínese la historia. La iglesia dice que está orando. Dios ya liberó a Pedro. Toca a Pedro. ¿Quién es? Ve, Rode. Y ve, soy yo, Peter. Se mete. Adivinen qué. Adivinen qué. Pedro está a la puerta. Y la iglesia dice, ya mero Pedro va a estar a la puerta. Estaba custodiado de soldadotes, grandotes, romanos. ¿Quién va a librarse de un soldado romano? Y luego, ¿quién va a librarse de la cárcel? Los muros. Y luego algunos dijeron, ¿es su qué? Ah, caray. Y ahí nos introduce algo muy interesante, su ángel. Y entonces, otra vez Pedro, ¡ah, soy yo! ¿Verdad? Bueno, ¿qué piensa de esta historia? ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, Valeria. Ok, bien, bien. Ok, bueno, vamos a analizar la historia, ¿les parece? Valeria acaba de tocar un punto. Ok, vamos a analizar la historia. Y miren, vamos a ver la historia. Esta es una narración. Ok, ahora muy interesante para los de mi clase de interpretación. Esta es una narración. La narrativa no se interpreta igual que las cartas. ¿Ok?
aquí hay una narración, entonces aquí hay personajes, aquí hay algo hay en movimiento, ¿ok? Entonces, esto no se interpreta de la misma manera que interpretamos Primera de Juan o las cartas de Pablo, ¿ok? Esta es una narración, entonces hay que ver los elementos y distinguir los elementos en esta narración y entender el punto de la narración, aunque no es una narración tan larga. Vamos a, ok, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, ¿está bien? Aquí usted puede ver Reina Valera, pero yo lo voy a leer de la versión de ella, ¿ok? Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago, ok, mire cómo lo traduce hermano de Juan, ¿ok? Ahora, no sé por qué tradujeron Santiago, pero es Jacobo el hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. ¿Ok? A ver. 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Hermanos, ¿ok? Entonces, hermanos, este era como el Chapo, ¿verdad? O yo no sé qué. 16 soldados para agarrar a uno solo. ¿Ok? Bueno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. ¿Ok? Note eso. La iglesia oraba fervientemente con él. Ok, aquí está la primera escena. ¿Ok? Esta es la escena con la que se introduce el narrativo. ¿Ok? Ya nos pone más o menos en eso. ¿Qué está pasando en esta escena? ¿Qué está pasando en esta escena? Así sencillamente, ¿cómo resumimos esta escena? No nada más el arresto, hay algo más en el contexto. Herodes manda a matar a Jacobo. Los judíos se alegran. Y entonces, al ver la respuesta, manda a arrestar a qué? A Pedro. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Era durante la Pascua. Entonces, piensa en eso. Es la Pascua, esta es una fiesta sagrada. Entonces, no va a hacer nada. ¿Hasta qué? Hasta después de la Pascua. ¿Ok? Ahora, eso se plantea la primera escena. ¿Ok? Siguiente escena. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una ¿qué? No se daba cuenta que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de que los líderes judíos y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Y ya, aquí está. Cuando se dio cuenta de eso fue a la casa, lo que ya leímos, versículo 12. ¿Ok? Siguiente, entonces, ¿qué es la siguiente escena? ¿Qué es esta siguiente escena?
¿Eh? Antes de esa escena, la que acabo de leer. ¿Qué es esta escena? A ver, vamos a resumir esta escena. ¿Qué está pasando en esta escena? O sea, hermanos, y de nuevo, miren lo que es. Esto es un acto sobrenatural. O sea, esto es completamente un acto sobrenatural. Había 16 cuidándolo y luego estaba durmiendo entre dos compadres, amarrado. Se presenta el ángel y noten esto, no se dice nada de ellos. Dice que una luz iluminó. No se dice que despertaron, solamente Pedro entonces va, se le quita. ¿Y qué iba pensando Pedro? Esto no es real, esto es una visión. Esto no es real. Y pasa, y pasa, y pasa, y el ángel lo deja en la calle, y ya está en la calle, y como que, sí salí, sí salí. Y entonces, de nuevo, regresamos a esta, la escena de la iglesia. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Creemos, hermanos, que este es el Juan Marcos que escribió el Evangelio. ¿Ok? Donde muchos se habían reunido para orar. Ya nos había dicho eso, ¿no? En la introducción. Lo arrestaron y ¿qué empezó a hacer la iglesia? Orar fervientemente por él. Tocó a la puerta de la entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y le dijo, Pedro está en la puerta. Estás loca, le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión, debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Díganle a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó. Dijo, y después se fue a otro lugar. ¿Ok? Vamos a ver la escena posterior. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Y ahí termina todo este narrativo. ¿Ok? Ahora, vamos ahora sí a pensar en las escenas y a pensar en los detalles. El asunto con los narrativos, hermanos, es que son todos los elementos que trabajan para darnos la historia. Y lo que está escrito es lo que nos ayuda. Hay cosas que no están escritas que probablemente tenemos que entender, pero principalmente con lo que está escrito. Entonces, vamos a cuestionarlo y vamos a cuestionar la interpretación de una iglesia de falta de fe. La primera cosa que necesitamos pensar es, ¿se dice específicamente qué estaban pidiendo? Se dice que se dice que la iglesia oraba para que lo liberaran. No dice que la iglesia pedía para que lo liberaran. Lo único que se dice es que la iglesia estaba ¿qué? Orando fervientemente. Y vuelvo a repetir, la iglesia estaba orando. Pero no dice que la petición ¿qué? Es que lo liberaran. Ahora yo les pregunto, si la petición no fue para que lo liberaran, ¿qué otra petición en este contexto pudo pasar qué otra petición pudieron tener los hermanos? Que no lo mataran o, ¿ok? ¿Qué otra petición? Que no lo mataran o, ¿eh? Ahora, nos ayuda mucho la introducción del narrativo. De nuevo piensa en la introducción de la historia. Herodes mata a Jacobo
y los judíos se alegran. Entonces manda a arrestar a Pedro para enjuiciarlo. Ahora, hermanos, ¿dónde iba a terminar ese juicio? Ya había matado a uno y el pueblo se había alegrado. ¿Ustedes qué creen que pensaba hacer con Pedro? Muy probablemente, o sea, de que matarlo era matarlo, pero probablemente hacer todavía un espectáculo más grande. ¿Por qué no lo hizo inmediatamente? ¿Se atravesó la fiesta? Entonces, de nuevo, probablemente por la introducción del narrativo era matarlo y hacer a lo mejor algo más. ¿Sí o no? Y la razón por qué no lo pudo hacer es porque se atoró la Pascua. Y entonces dice ahí, la iglesia oraba fervientemente. ¿Ok? Ok. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en este narrativo? Hay otro detalle. ¿Ok? Ok. Hermanos, no hay ninguna indicación en el texto que hable negativamente de los hermanos. No dice que estaban discutiendo, no dice que había nuevos creyentes. O sea, no hay una opinión negativa, ni siquiera hay una pista negativa de que la iglesia estuviera batallando, ¿sí o no? O sea, no hay una pista de que la iglesia, no, pues es que Dios les quiso dar una lección para que vean que deben ponerse en serio con la oración. O sea, no hay una pista negativa. O sea, no hay una indicación clara, ni una pista para hablar o decir que la iglesia tenía que. ¿Mande? Poca fe o falta de expectativa, le faltaban ganas. No hay una pista. ¿Sí o no? O sea, el narrativo. Y eso es muy importante porque, de nuevo, aquí el personaje principal es Pedro. Pedro es el que se está moviendo y Dios está haciendo una liberación. El énfasis está en Pedro. La iglesia no es un elemento primario en este narrativo, pero la iglesia está aquí insertada porque llega ahí. Dos veces se menciona el asunto de la oración aquí. ¿Sí o no? O sea, dos veces se presenta este asunto de la oración. ¿Ok? Bien. Dígame, Valeria. Exactamente. De nuevo, no hay ni nada de una emoción, de tas, de que estaban tristes, estabas enojado. No hay ninguna, tampoco no hay una descripción de una emoción. Ahora, hermanos, aquí viene la tercera pista que nos enseña. Ellos decían, ellos llegaron a la conclusión. Y utiliza la palabra ángel. Literalmente se lee, y ellos decían, el ángel de él es este es el ángel de él. Hermanos, ella viene y le dice, es Pedro, y le dicen, estás loca. Y ella les dice, no, es Pedro. Y entonces ellos llegan a la conclusión o dicen, ¿eso qué? Ángel. A ver, ¿qué estaban pensando? Rodrigo, Saúl.
Ok, puede haber. Se escucha suave, pero puede ser. Ok, puede ser. ¿Qué más piensan? O sea, ¿por qué llegaron a la conclusión los hermanos? Es su ángel. Josías. Uno y uno. Sí. Ok. Ahora, muy interesante, hermanos. Aquí viene algo. Déjame. Esto es comentario, ¿no? La iglesia no le dijo a la muchacha, ¿cómo estás loca? O no le dijo, no, cuando ella le dijo es su ángel, la mujer no le dijo, ustedes todavía creen en los ángeles. Y lo que sí hay un paralelismo es en esto. Cuando Cristo resucita, ¿se acuerdan? Ellos pensaron que era un qué? Un fantasma. ¿Se acuerdan cuando Tomás viene? Así es, así es. Cuando Tomás viene, ¿qué le dice? Un espíritu, y utiliza otra palabra, se le llama fantasma, se le llama espíritu. Un espíritu no tiene carne como yo tengo. Tócale pues. Hermanos, parece ser que ángel aquí es la otra palabra, como es lo que dijo Rodrigo, para referirse al espíritu. Pudiera ser. Entonces, que la iglesia llegó a la conclusión, ¿es su qué? Y si es su espíritu, entonces eso significa que ¿qué? Ya se murió. Entonces, es lo que llegaron a la conclusión. Ella estaba convencida, o sea, por ella estaban convencida de que no, si es, que no sé qué, miren, lo escuché, que no sé qué, está a la puerta. Llegaron a la conclusión que, pues mira, pues si viste a alguien, no era Pedro, probablemente viste, ¿sí o no? Entonces eso es como, pues ya se murió. Saúl. Bueno, eso es lo que estábamos checando con hermano Oscar, probablemente. Ahora, hermanos, el asunto de que cada uno tiene su propio ángel. Mucho de eso viene de la tradición católica, ¿verdad? De ángel de la guardia, dulce compañía, no me dejes ni de noche ni de día, ¿verdad? Ahora, escuchen bien. En la Biblia, en la Biblia no hay un versículo que diga que sí, pero tampoco hay un versículo que diga que qué, que no. O sea, hermanos, ¿qué hacemos cuando no hay versículos que digan que sí? ¿Y qué hacemos cuando hay versículos que digan que no? Ok, entonces, pudiéramos decir, pudiera, a lo mejor, pero no es algo que sabemos qué, explícitamente. Entonces, esta tercera pista en el narrativo, ¿ok? Nos enseña que, hermanos, de nuevo, no tenemos una iglesia con falta de fe. No tenemos una iglesia incrédula. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Ok? ¿Y qué más? Mire cómo termina. Mire cómo termina. Mientras tanto, Pedro seguía tocando.
Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, ¿quedaron qué? Y aquí viene lo importante, y es algo que dijo Valeria y que dijo el hermano Oscar. O sea, el punto no es una iglesia incrédula. No es una iglesia como que le faltan expectativa. El punto no es ese. ¿Qué es el punto del narrativo? ¿Sí? Valeria. ¿Qué? ¿Eh? Tengo un versículo que resume este. Vayan a Efesios 3, o bueno, véanlo aquí en la pantalla, por favor. Efesios 3. Tengo un versículo para eso. Miren lo que dice versículo 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Déjame leerlo en Nueva Traducción Viviente. Y ahora, que toda la gloria sea a Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. ¿Usted no cree que ese narrativo es un ejemplo de este versículo? Hermanos, el punto no es una iglesia que no tuvo fe, el punto es que tenemos un Dios que obra más allá de lo que pedimos o entendemos. Ahora, ¿por qué creo que este es el punto del narrativo, hermanos? Dios libró muy sobrenaturalmente a Pedro. O sea, hermanos, era imposible humanamente que Pedro se escapara o lo rescatara. Hermanos, no sé si notó, pero el narrativo está poniendo todos los detalles para decirnos. 16 personas lo estaban cuidando, dormía con 2 personas y por lo menos tenía que pasar 3 puertas y una era de hierro. ¿Quién sale de eso? ¿Quién puede salir de un lugar así?
quiere, hermanos. Ahora, hermanos, aquí viene. El reto no es, ya ven, tenemos que dejar de ser incrédulos. No, el reto no debe ser este. El reto, hermanos, es, ¿qué Dios tan grande tenemos? Ahora, hermanos, vamos a aplicar esto. Los últimos minutos que nos quedan. ¿Cómo este asunto nos ayuda o nos afecta en la oración? ¿Cómo este asunto nos afecta, nos ayuda, nos anima en la oración? O sea, ¿cómo pensar esto le ayuda, le anima? Dígame personalmente. Dígame. Si no, ahorita lo sacamos unas. ¿Cómo le anima esto? ¿Cómo le ayuda a esto personalmente? A ver, Rosita, tú como que tienes algo ahí. Amén. Amén. Y ahorita vamos a entrar en una ilustración de esto. Saúl y luego Josías. Sí, sí. Josías y luego hermano Cruz. Josías. Ok, puede ser, puede ser. Hermano Cruz y luego hermano Oscar. Esa gente se juntan dando orando, dar un milagro, miracle. Amén, amén. Hermano Oscar. No dejo de ver siempre, indiscutiblemente, que Dios sigue funcionando cuando Pedro tiene el estado para que la vida, que es lo que le dijo el hijo de Dios. Sí, sí. Y él les dijo, esto que yo voy a pasar, ustedes no van a pasar. Y obviamente cuando empezamos a ver toda la vida de los apóstoles, todos murieron así, crucificados, lastimados, arrastrados en los sufrimientos, fue algo que realmente ellos también no se disfrutaron, pero que padecieron también. En este caso no era el momento que Pedro podía morir, pero ya estaban, esperaban los días que pasaran los presentes y lo iban a disfrutar o que iban a disfrutar, pero no lo dijo nada. Tendrá su momento y es su necesidad. Y lógicamente, pues, la iglesia incipiente, porque apenas empezaba, y aunque ya había pasado la restauración del Espíritu Santo, ya Pedro había predicado y sí, sí. Y ya había. Es más, hermano, ya esto es Hechos 12, cronológicamente es después ya de la conversión de Pablo. Es Hechos 12, ya es aún después de Cornelio. O sea, esto ya está avanzando en tiempo, ¿no? ¿Sí o no? O sea, en tiempo esto ya está avanzado. Ahora, perdóname que hiciste esto, pero como yo me emocioné tanto en ese estudio de los ángeles, aquí nos estamos dando cuenta de que Dios mandó un ángel específico para que vivas.
Exactamente, exactamente. O sea, y eso es o sea, y aquí de nuevo, quiero resaltar, el punto del narrativo no es falta de fe. El punto del narrativo es el gran poder y la manera que Dios quiere usar para contestar. Ahora, varias cosas. Alguien más. Quiero su aplicación. O sea, ¿cómo esto nos anima, hermanos? Porque en verdad quiero que nos animemos a la oración. Valeria y luego hermana Amanda. Ahora, ahí está. Una cosa importante. El propósito de Dios. Dios tiene propósitos eternos que nunca son movibles. Pero dentro de esos propósitos, la oración juega un papel muy misterioso. Porque Dios ha decidido que muchas cosas pasen a través de la oración. O sea, hermanos, sabemos por la Biblia que Dios hace y deshace como Él quiere y su voluntad. Pero muchas veces Él decide que lo va a hacer en conexión con nuestras peticiones de manera muy misteriosa. Porque de nuevo, no es como que, oye Señor, entonces, ¿me estás esperando o no me estás esperando? A ver, Señor, entonces, ¿tengo que orar o no tengo que orar para que pase? Y es una conexión muy misteriosa. Y digo muy misteriosa, hermanos, porque ¿cómo funciona? No sé, no podría contestarle esta respuesta, pero está ligada. Y de nuevo, y nos libera de ese fatalismo de, ay, Señor, pues ¿para qué oro si al final tú vas a hacer lo que tú quieras? No, vamos a orar. Hermana Amanda. Sí, sí. Amén, amén, hermano. Ellos estaban a comer, llenar el estómago, el corazón. Bueno, no sabemos. Pero de nuevo, ese no era el punto. O sea, el punto del narrativo no son ellos. O sea, y eso es lo que me llamó, y por eso quería compartirlo. Terminé esta semana de leer Hechos. Bueno, en estos días terminé de leer Hechos, no esta semana, porque todavía no acaba la semana, ¿no? Pero hermanos, o sea, como que de nuevo esta historia me pegó así como, el punto no son ellos. No es su falta de fe ni su expectativa, ni que si eran frágiles o temerosos. El punto es lo grandioso que Dios puede obrar, más allá de lo que pedimos o entendemos. ¿Alguien más quería participar? Porque yo ya como que me está aquí dando comezón. Amén. 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 Ahora, hermanos, Pienso yo que esa gente, Jesús hizo miles de milagros. Siempre estaban curando los
estaban locos, andaban solos, eran mujeres, los siervos, eran nosotros, hizo milagros, todos, esa gente ¿Sí? no creyeron. Ahora, exactamente, aquí está un punto importante de los evangelios. Los evangelios nos enseñan que milagros no generan fe. Milagros no generan fe. Hubo gente que tuvo milagros, pero no fue salva. Ahora, pero ese es otro detalle. Eso es cierto, lo que acabo de decir es cierto. Ahora, aquí viene, hermanos. Esta es la cosa que me anima a mí. Hermanos, mire los que somos. Los cultos de oración y las reuniones de oración. Yo no he conocido una iglesia donde esté lleno en un culto de oración. ¿Usted ha conocido una iglesia que esté llena en un culto de oración? Yo no he conocido una iglesia que esté llena en un culto de oración. Ahora, hermanos, miren los que somos. Ahora, hermanos, si dijéramos, ya no vamos a tener estudio y vamos a orar, ¿cuántos más se añadirían? ¿Cuántos más tienen ganas? No, sí, yo no voy porque es estudio. Si vamos pura oración, yo voy. Hermanos, una hermana me dijo a mí, es que pastor, para orar mejor oro en mi casa. Pero aquí está algo que me anima mucho, hermanos. Que la Biblia nunca dice que tenemos que ser un montón. Y que no depende si somos un montón. Y que no depende de nuestras palabras. Y que no depende a veces de que, ay, sí, Señor, tengo mucha fe. Recuerde que la fe no tiene que ver con una cantidad. ¿Cómo se ve? Dígame. O sea, ¿cómo podemos ver que los que estamos aquí tenemos mucha fe? La fe no depende de la persona, depende del objeto de nuestra fe. Y aquí lo que necesitamos constantemente recordar en la oración, y digo necesitamos, yo aquí su pastor, porque hermano, es recordar que tenemos un Dios grandísimo y que podemos traer cualquier petición y que no debemos estar limitados de nuevo, porque a veces, hermanos, no pedimos más porque pensamos en Señor, pues no te pido más porque soy joven. A veces los jóvenes, Señor, ¿tú qué me vas a dar a mí si soy joven? ¿Qué me vas a dar a mí si estoy casado? ¿Qué me vas a dar a mí si estoy viejo? ¿Qué nos vas a dar a ti si, Señor, qué nos vas a dar si no? Y uno está contando Señor, ¿cómo vas a contestarnos si no tenemos suficiente? Y a veces pensamos mucho en nosotros mismos en la oración y limitamos mucho a Dios por pensar en nosotros mismos cuando Él no está limitado por nada. Hermanos, a Dios no está limitado absolutamente por nada. Y podemos orar. Hermanos, podemos orar. La condición que Juan nos enseña es muy interesante. Dice Juan que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos ¿qué? Hecho. Ahora, hermanos, aquí no es muy difícil. ¿Cómo voy a saber si es su voluntad? Lo mejor que sepamos la Biblia es lo que más mejor vamos a saber su voluntad. La voluntad, hermanos, la voluntad de Dios no es algo misterioso, secreto. La voluntad de Dios, mucho de su voluntad nos ha sido revelada en la Escritura. Entonces, hay cosas que podemos orar por confianza. Podemos orar por confianza, Señor, la salvación de las personas. Señor, por ejemplo, podemos orar, Señor, ayúdanos a más misioneros. Hermanos, podemos orar, a lo mejor, esta es la cosa, hermanos, Señor, que más misioneros o más dinero. Y el dinero no tiene que venir de nosotros. Dios es capaz de traer dinero de otro lado. Señor, mira, necesitamos, y mira esta cosa, Señor, mira, necesitamos, échanos la mano con nuestro edificio. Necesitamos cosas que reparar, necesitamos poner este edificio que refleje tu naturaleza. Señor, ayúdanos con lámparas rotas, ayúdanos con esto, ayúdanos con esto, ayúdanos con salones, ayúdanos con techo. Y no pensar en que, ay, Señor, pues sí tú no vas a hacer, pero nosotros no podemos. No, Él no es, o sea, ¿por qué? Porque al final, si no viene de nosotros, va a venir de donde Él quiera y va a obrar de donde Él quiera. Y también podemos así orar por las personas. A veces, hermanos, ¿verdad? Dios, a veces, Señor, salva a alguien de mi familia, alcanza a alguien de mi familia, ayuda a mi familia, porque a veces, si el evangelio no va a llegar por nosotros, o el consejo no va a llegar por nosotros, o la reprensión no va a llegar por nosotros, adivine, va a llegar de otro lugar.
porque Dios es más poderoso para obrar de lo que pedimos o entendemos. Yo estoy orando de veras por varios hermanos. Señor, yo no sé cómo ayudarlos, yo no sé si podemos ayudarlos, pero tú sí sabes. Y tú sí puedes. La realidad, hermanos, es que así, a veces las personas no nos tienen confianza. Hermanos, yo no estoy, de veras, créanme, yo no estoy cerrado a eso. Hay personas que no me tienen confianza, y bueno, en el modo, pero que le tengan confianza a Dios. Hermanos, si Dios quiere usar a alguien que no seamos nosotros, el pastor, alguien para ayudar, amén. ¿Sí o no? Hermanos, hay que pensar más grande en Dios. No ser fantasioso, no le estoy diciendo a la fantasía. Dios es poderoso para hacer un montón de cosas. Más allá de lo que nosotros pedimos, entendemos. Aún le pudiera decir más adelante de lo que yo somos. A veces pensamos, ay Señor, tú me vas a usar. Pero mira quién soy yo. Estábamos platicando un día de estos, más allá de nuestras dolencias y problemas físicos, más allá de nuestros bolsillos, más allá de nuestras capacidades. Y hay que orar, hermanos. Señor, úsanos por tu gloria y tu poder. Hermanos, y si somos este grupito, hermanos, si hemos de ser este grupito, pero que este grupito crea en el Dios poderoso. Hermanos, no, a mí no me preocupa tener un montón aquí como que, si este grupito tenemos fe en ese Dios poderoso. Que este grupito que somos, hermanos, pueda tener fe en ese Dios poderoso. Y que, hermanos, a veces hay que admitir, Señor, aumentanos la fe. La verdad le flaqueo, Señor. La verdad le flaqueo, la verdad dudo, la verdad soy incrédulo, la verdad. Ayúdame, pues. Ayúdame a no mirarme a mí mismo, ayúdame a no mirar las circunstancias, ayúdame a verte a ti. ¿Qué piensa? ¿Amén? Vamos a orar. Señor, ayúdanos, por favor. Yo como ese padre que te dijo, ayuda a mi incredulidad. En verdad estoy muy retado a eso, Padre, muy retado. A veces, en verdad, no oro porque me miro a mí, miro mis capacidades. Y Señor, perdónanos porque a veces nos restringimos tanto de orar y tanto que pedir y aún traer asuntos. Me acuerdo mucho, yo Señor tengo mucho en la mente de una hermana de Betania que una vez me dijo y que yo le animé y que a veces yo no recuerdo mis propias palabras. ¿El Señor podrá ayudarme con mi lavadora que no sirve? Señor, tanto me acuerdo de esa hermana que decía, ¿Dios podrá ayudarme con mi lavadora que no sirve? Señor, tú puedes ayudarnos con las lavadoras, las planchas, las secadoras, tú puedes ayudarnos con cualquier cosa. Con cualquier cosa. ¿Podrás, Señor, ayudarnos con cosas que se nos olvidan? ¿Podrás ayudarnos con cosas que perdemos? Señor, ¿podrás ayudarnos con decisiones malas que tomamos? Señor, ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos que este grupito que somos, si somos más y nos añadimos, amén. Pero yo ya he entendido que no es una cuestión de números, que es una cuestión de poner nuestros ojos en el Dios grande y maravilloso que eres tú. Y Señor, tenemos que admitir que no siempre pensamos en un Dios grande y maravilloso. Y con vergüenza lo digo, yo como pastor, a veces con vergüenza tengo que decir esto, a veces no estoy pensando en ese Dios grande que a veces yo escribo o que yo expreso. A veces mis palabras, Señor, expresan más de lo que realmente mi corazón siente. Y por eso me gusta mucho como el hermano MacArthur, cuando
cuando nos enseñó esa parte de santificado sea tu nombre, Señor, a veces tenemos que recordarnos a nosotros mismos cuán grande eres y cuán sobrenaturalmente puedes obrar. Señor, yo no creo que alguien pueda atribuirse el don de milagros, pero yo sí creo que tú puedes hacer milagros. Y yo sí creo que tú puedes obrar sobrenaturalmente. Yo sí creo. Yo no creo que alguien puede decir y atribuirse que va a ser así, pero tú sí puedes obrar. Ayúdanos, Padre. Ayuda a mis hermanos. Yo no sé qué sean sus peticiones, las luchas de su corazón este día. Sabemos de algunas. Algunas son salud. Algunas son financieras. Algunas son por la familia. Algunas son por amigos. Estudios. Yo no sé qué sea. Yo sé que son las mías. Ayúdanos, Padre, por favor. Te lo suplico. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pues no viejitas ni muy elaborado, pero en verdad esto tenía mucho en el corazón. Dije, en una oportunidad yo quería traer esta historia, porque me pegó estos días. Me pegó. Espero que haya sido de bendición recordar eso. Bien, hermanos, pues vamos a terminar, ¿verdad?